La elección de estudiar el mundo del cómic y sus posibles aplicaciones didácticas no fue casualidad. Desde chico siempre me he sentido atraído por este género, ya sea por su forma de contar historias a través de personajes caricaturescos, que a veces podían rozar lo grotesco o simplemente ser personajes más reales. Sea como fuere, el cómic siempre ha ejercido sobre mí ese poder de atracción, despertando en mi infancia el interés por la lectura y el poder de la imaginación. Por este motivo, cuando me pregunté sobre qué tema quería trabajar en este proyecto fin de máster, tenía claro que iba a versar sobre el cómic, pero debía aportar algo nuevo, algo que no hubiera tratado con anterioridad. Esto me llevó a investigar todo lo relacionado con el cómic, desde el punto de vista más académico y, como no, desde otro más educativo, es decir, dentro de nuestro ámbito de la enseñanza del español para extranjeros. Esto nos llevó a estudiar el corpus de los principales autores que habían estudiado las características de los cómics y, por otro lado, el plan curricular del Instituto Cervantes en relación con el cómic. Al comenzar nuestra investigación sobre el tema, lo primero que llamó nuestra atención fue que algunos de los autores consideraban este género como un medio de comunicación. Cierto es que el cómic, desde su origen, nace ligado a otro medio de comunicación como es la prensa escrita. Una de las tiras cómicas más famosas es la de Yellow Kid, que aparecía en los periódicos para atraer al lector e informar. Fue el propio Umberto Eco quien catalogó este género como media más, debido al gran número de personas que lo seguían y la importancia que alcanzó. En España, Antonio Martín considera que el origen del cómic estaba ligado a la búsqueda constante de nuevas formas de comunicación a través de la imagen, de experiencias basadas en la comunicación gráfica, hasta llegar a la perfecta fusión en la viñeta de los signos icónicos y el lenguaje literario. Más cercano a nuestro tiempo, Eisner, principal teórico de este género en Estados Unidos, reconoce que al examinar los distintos elementos de esta forma artística, descubrió que estaba implicado en un arte de comunicación más que en una simple aplicación del arte. Por tanto, creo que tenemos argumentos más que suficientes para afirmar que estamos ante un género particular que tiene un gran poder de comunicación. Pero entonces, ¿por qué es un género infravalorado? El propio Eisner señala dos motivos, uno relacionado con el uso y la temática por el cual ha sido desdeñado, considerado indigno de serio debate, el otro atañe a las distintas disciplinas de las que se nutre este género, que han recibido consideración académica por separado, mientras que la combinación de todas en un formato único se ha ganado un lugar insignificante en el mundo literario y artístico. Es posible que la poca consideración que recibe el cómic como género independiente sea por su propia naturaleza híbrida, ya que se nutre de dos códigos principales, el lenguaje cónico y el lenguaje literario. Quizá esto haya podido influir en el PECIC y en su consideración sobre el uso del cómic. A tenor de la información que hemos encontrado en dicho currículum, donde tiras cómicas y cómics aparecen en el capítulo 7, géneros discursivos y productos textuales, como géneros escritos, y recomienda su uso solo a partir de niveles intermedios. Con todo, donde no aparece, se produce la mayor falta de equidistancia con respecto a los distintos géneros y expresiones artísticas, ya que no hay ni rastro del cómic en los capítulos 9, actividades artísticas, dentro de su apartado de actividades artísticas, ni en el capítulo 10, componentes referentes culturales, productos y creaciones culturales, literatura y pensamiento. Por tanto, esto no hace sino confirmar lo dicho anteriormente. El menoscabo que se produce con este género a nivel académico se traslada a instituciones tan importantes como el Instituto Cervantes. En consecuencia,
¿Por qué el cómic no tiene en cuenta? ¿Por qué el PCIC no tiene en cuenta el lenguaje icónico del cómic? ¿Por qué solo se reconoce el cómic como género escrito? Esto nos llevó a adentrarnos en un problema más teórico sobre el cómic, en detrimento de una propuesta más didáctica, y en aras de un mejor entendimiento del mismo y de sus dos códigos de información, tanto el icónico como el literario, y la dicotomía o imbricación entre ambos. Es decir, si van por separado o si se unen o se imbrican. Por otro lado, debíamos comprobar si estas recomendaciones influyen en los distintos trabajos que toman al PCIC como modelo de referencia para desarrollar sus propuestas didácticas. Esto nos llevó a analizar varias propuestas de actividades que se han realizado en los últimos años con el fin de sacar algunas conclusiones positivas o que reafirmaran nuestra idea. Dicotomía o imbricación entre el lenguaje literario y el lenguaje icónico. Si analizamos los principales estudios que se han realizado sobre el cómic, observamos que la mayoría de los autores señalan a ambos códigos en su definición de cómic. Con matices podríamos observar que dan un cierto grado de importancia al lenguaje icónico. Por ejemplo, Guibert dice que es un medio nacido de la integración del lenguaje icónico y el lenguaje literario. Eichner lo define como arte secuencial, medio creativo de expresión, materia de estudio en sí mismo y forma artística literaria que trata de la disposición de los dibujos y las imágenes y palabras para contar una historia o significar una idea. MacLeod es el más estricto de los autores y deja fuera de su definición de cómic a la escritura en principio, ya que nos dice que son ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información y obtener una respuesta estética del lector. Y que posteriormente reconoce que dicha combinación no ha tenido una tremenda influencia en su desarrollo. Por tanto, nosotros entendemos que este arte de comunicación resulta de la imbricación de dos códigos de comunicación, donde el lenguaje icónico puede alcanzar un grado mayor de independencia respecto del lenguaje del que puede alcanzar el lenguaje literario. Por tanto, cuando trabajamos con cómic en clase podemos utilizar un código u otro en función del nivel que tengan nuestros alumnos. Esto nos da la posibilidad de utilizar el lenguaje icónico en niveles iniciales. Para contestar la otra pregunta que hemos analizado, para contestar a la otra pregunta, hemos analizado 5 propuestas didácticas. En primer lugar, hemos observado que todas se rigen por la recomendación que hace el PCIC y van dirigidas a niveles intermedios o superiores. También hemos analizado el uso que hacen de los dos códigos de información. Todas utilizan el lenguaje estricto, el lenguaje escrito, sin excepción. Sin embargo, no todas utilizan el lenguaje icónico. En algunas actividades lo utilizan de una forma activa y en otras de una forma pasiva, es decir, que no interviene mucho en la creación o resolución de actividades. Para concluir este apartado más crítico y teórico sobre el cómic, podemos sugerir, a la luz de los datos analizados, que las recomendaciones que realiza el PCIC influyen en las propuestas de actividades que se realizan teniendo en cuenta dichas recomendaciones. Por lo tanto, deberían de revisar algunas de esas mismas recomendaciones y hacer un hueco al cómic, al menos como referente cultural. Para trabajar con cómic pensamos que es de vital importancia que tanto el docente como el discente conozcan todos los elementos que conforman la semiótica del cómic. Para estudiar y presentar los componentes semióticos de los cómics he tomado la división establecida por Romain Guibert
en la cual divide los elementos constituyentes dotados de significado en macrounidades significativas, unidades significativas y microunidades significativas, tal y como podemos observar. En primer lugar, las macrounidades son aquellas que hacen referencia a la globalidad del objeto estético, a la estructura de publicación adoptada. En este sentido, hablamos de formato o libro. Son el soporte que alberga a los cómics, que pueden ir desde una simple viñeta de periódico, a un cómic o una novela gráfica. En segundo lugar, las unidades significativas son cada una de las viñetas que compone un cómic. Y por último, cada viñeta está formada por las microunidades significativas, que sería el gestuario, los globos, el encuadre, cartuchos, onomatopeyas, símbolos, todo eso que está aquí reflejado. Dentro de la viñeta podemos encontrar microunidades de expresión literaria y microunidades iconográficas. Es evidente que si nos centramos en el componente literario, un alumno de nivel A1 no será capaz de leer un cómic, a no ser que sea un cómic ad hoc. Sin embargo, sí es posible explotar en niveles iniciales el componente iconográfico. Por tanto, nuestra propuesta para introducir los cómics en niveles iniciales se inclina por hacerlo a través del lenguaje icónico. Pero, ¿por qué el lenguaje icónico? Podemos basarnos en las hipótesis formuladas por Carlsen sobre la adquisición y aprendizaje de lenguas. En concreto, nos hemos fijado en la hipótesis del input y del filtro afectivo. Si entendemos el lenguaje icónico como un medio de comunicación, el input que encontramos en el cómic por medio del lenguaje icónico estará contextualizado y será más comprensible. Además, activará la motivación del alumno a transferir los conocimientos que tiene de la lengua materna a la lengua meta, aprovechando la universalidad del lenguaje icónico. Por otro lado, aunque existen cómics, tanto en color como en blanco y negro, nosotros recomendamos usar el color porque tiene un poder de atracción más fuerte. Además, los cómics en general y en particular gracias al lenguaje icónico nos ofrecen una diversidad temática para trabajar con los alumnos, como pueden ser la vivienda, la familia, el trabajo, la historia. Por lo tanto, podemos realizar actividades en torno al lenguaje icónico como descripción de espacios y personajes, aprovechando una sola viñeta o un conjunto de viñetas que conformen una escena, focalizando el interés en el determinado personaje o en varios personajes o en el entorno donde estén los personajes. Además, el lenguaje icónico ha hecho posible a través de metáforas visuales plasmar expresiones idiomáticas como estar como un queso gruyere. También podemos aprovechar la secuenciación de viñetas para expresar acciones en pasado, ya que una de las funciones de las viñetas es encapsular y dividir el tiempo, con lo cual podemos echar una retrospectiva hacia atrás y hablar del pasado, o echar la vista hacia adelante y hablar del futuro. Hemos añadido una propuesta guía a este TFM con el fin de que sirva para orientar a profesores que quieran realizar alguna actividad con cómics mediante el uso del lenguaje icónico. En primer lugar, hay que tener en cuenta qué componentes nacional de los que escribe el PECIC quieren extraer a través del lenguaje icónico del cómic. En este caso, en nuestra propuesta, optamos por el cómic La Casa de Paco Roca, donde
aparecen varios componentes nocionales, que podríamos decir como las relaciones personales, alimentación, vivienda, incluso alguno más. En segundo lugar, hay que trabajar ese componente nocional, pero añadiendo algún componente gramatical para que los alumnos puedan crear un breve discurso. Sirva como ejemplo el que aparece en esta diapositiva. Si a Juan, a los alumnos, ya le hemos dicho, saben las relaciones personales que tienen entre ellos, podrán crear, usando los pronombres, en este caso vamos a utilizar los pronombres posesivos, y diremos que Vicente, en relación con José, es su hermano, que Silvia, en relación con José, es su novia, y así sucesivamente podemos trabajar estos componentes con breves discursos. Por último, se trata de añadir algún componente cultural que pueda aparecer en el cómic. En nuestra propuesta trabajaríamos la unidad familiar, concepto y estructura, la vivienda o comidas y bebidas. Todos ellos aparecen en el PECIC. La idea es explotar la temática de los cómics en español que traten sobre algún tema cultural. También podemos utilizar cómics de Mortadelo y Filemón o de otra clase de cómics más humorísticos. En conclusión, como conclusión, esperamos que este trabajo sirva para acercar aún más los cómics al público en general y sobre todo a la clase de... Entendemos que el lenguaje icónico puede servir para acercar este género a los niveles iniciales de la enseñanza y que sirva como punto de encuentro entre la lengua materna y la lengua meta. También esperamos que nuestro trabajo sirva para comenzar a situar al cómic en un lugar más privilegiado dentro del PECIC, para que otros futuros trabajos sigan la misma senda y ahonden más en el estudio del lenguaje icónico como medio de transmisión y comunicación. Muchas gracias y eso es todo.